Tú sabes. Bien, hermanos, esta semana creo que recordamos dos eventos importantes. Uno, en el calendario litúrgico de la iglesia se empieza a recordar o empieza un periodo que se llama la Cuaresma. ¿Cómo se llama ese periodo? ¿Y Cuaresma significa qué? Oiga, hermano, ustedes están 40 días ¿para qué? Para comer dulce, cotea ahí a San Marcos. Faltan 40 días. 40 días para recordar la muerte del Señor, ¿cierto? En algunas iglesias cristianas, incluyendo la iglesia católica, se tiene la tradición de poner ahí la cruz en la frente, la cruz de ceniza, como señal de, entre otras, de nuestra fragilidad. Como dice Salmo 103, tú te acuerdas de nuestra condición, somos polvo, somos polvo. Ustedes se creen la machera, ¿cierto? La última Coca-Cola del desierto, y resulta que somos polvo, y que aquí somos temporales, pasajeros, que cargamos en nuestro cuerpo el sello de la temporalidad. El segundo evento importante, creo que recordábamos esta semana, es el Día Internacional de la Mujer. Feliz día, mujeres. No se alegran. A mí particularmente estos días no me convocan de a mucho. De hecho, yo creo que por lo menos el asunto del Día Internacional de la Mujer ni siquiera es un asunto para comprarle regalo a ella, sino que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de ella, de los derechos civiles. Es decir, así surgió el asunto. Es más, a veces creo que cuando la mujer espera que llegue el Día Internacional de la Mujer para que mi esposo me saque y me compre un regalo, es decir, seguimos perpetuando las mismas dinámicas por las cuales el día surge. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso yo le dije a la mía, amor, salga usted a buscar su regalo. Es decir, pelee por sus derechos. Sí, porque entonces ella está esperando, ay, que me saque, va. Entonces son las mismas dinámicas por las cuales el día surge y la reivindicación de los derechos, es decir, de cómo todas estas cosas se comercializan de tal modo que llegan a perder el sentido fundamental de eso. Como dijo Noam Chomsky, este gran sociólogo norteamericano, como no podíamos otra vez volver a la esclavitud, hemos creado consumidores. De hecho, el consumo es una de las grandes formas de esclavitud hoy. Usted se siente esclavo, esclavo de su tarjeta de crédito, esclavo del banco, esclavo del consumo, esclavo del qué dirán, esclavo de la moda, esclavo de lo último. Usted es un esclavo. Y creo, de una u otra manera, que el Evangelio viene a interrogar estas realidades. Y creo que allí cobra sentido ese texto donde Jesús le dice a los judíos de su tiempo, y conoceréis la verdad, y la verdad te liberará. ¿Cuántos quieren ser libres? Hombres, libérense. Ese fue el argumento que yo saqué. Yo ese día de la mujer yo lo tomo para reflexionar. Me escapo, me voy lejos. Me pierdo. Entonces, que el Señor nos permita seguir pensando en la mujer no como un objeto, sino como un sujeto de deberes, de derechos. De hecho, ustedes me han escuchado decir, y en los evangelios se lee claramente, que las primeras depositarias de la gran noticia de la resurrección son ellas. Mientras que los superapóstoles pullan el burro, las mujeres permanecen al pie de la cruz, van a la tumba y se convierten en depositarias. Ahora, eso es importante en la medida que, según los expertos, los evangelios se escribieron después que las cartas.
¿Sabían ustedes eso? Es decir, los evangelios están providencialmente puestos al inicio del Nuevo Testamento. Pero realmente, en términos cronológicos, los evangelios se escriben después de que ya habían circulado la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, donde los apóstoles ya habían muerto y en algunas comunidades ellos eran súper idealizados como los grandes varones y hombres de Dios. Y creo que el evangelio escrito en esa época de la historia del cristianismo llega a recordar realmente que nosotros fuimos los que abandonamos. Y que ellas, ustedes mujeres, permanecieron. ¿No las hace sentir eso realizadas? Ahora, según las teorías rabínicas de su tiempo, el testimonio de una mujer no era tenido válido en una corte para juicio alguno. Por eso en Lucas, en la narración de Lucas, cuando las mujeres van y le dicen, el man está vivo, dicen las mujeres. Y entonces los tipos dicen, no puede ser porque a lo mejor era mentira. Es decir, lo está diciendo una mujer. ¿Quién va a creerle a una mujer, por favor? Y eso hace que la resurrección, el evento de la resurrección sea más creíble, porque el evangelio no fue acomodado para un grupo en su tiempo. ¿Cuántos esposos felicitaron a las esposas el Día de la Mujer? A ver, o a la mamá, ¿Cuántos de ustedes citan poemas a sus esposas? Yo le puse por el Facebook, por su muro de Facebook, yo no soy dado a celebrar mi relación con mi esposa por Facebook. O sea, esa falta de uno, amor, te amo mucho. Y él le responde, yo también. Ay, mire, ustedes no se vieron hoy, fue. Pero le puse un vallenato allí de Rafael Orozco, dice, esa es la que calla cuando no hay con qué comer o para comer. Esa es la que estaba aquí matando a los mosquitos por 13 años, soportándome. Esa. Ahora, ¿cuántos de ustedes citan poemas el Día de la Mujer? Se dice, estudios serios han afirmado que de novio uno no cita lo mismo que cuando esposo. Por ejemplo, de novio uno cita a Benedetti, no a Armando Benedetti, sino a Benedetti, el poeta, diciendo, tu mirada, tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Y eso la descuadra, ¿cierto? Pero cuando uno lleva 20 años de matrimonio, yo todavía no he llegado a 20, ya uno no cita a Benedetti sino a Neruda. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. No sé ustedes. Y quiero concluir esta primera parte de la predicación esta mañana. Sí, ya estamos en la predicación. Este es un chiste malo. Se dice que en la resurrección, el ángel, ¿cierto? Recibió, estaba ahí recibiendo a la gente. Y entonces él dice, bueno, de este lado, a mi derecha se van a poner todos los hombres que fueron en vida gobernados por sus esposas. Y a mi izquierda, aquellos que no. Y entonces, a la voz de tres, y se pusieron, y todos los hombres a la derecha. Y solo uno a la izquierda. Y todos aplaudían a ese tipo de la izquierda, y todos lo ovacionaban. Y los ángeles se preguntaban, ¿cómo? Y entonces el ángel le dijo, ven, ¿cómo lograste hacer para salirte del dominio de tu esposa? Y el tipo dijo, no sé, yo estaba allá en la fila y mi esposa me dijo que me hiciera a la izquierda. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Entonces, hoy tenemos de frente esta parábola o este relato de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Pero quisiera recordar algunos textos que ya hemos hablado para afirmar algunas cosas y concluir con este texto. Pero vamos a leerlo. Dice así, Lucas 7, 36 al 50. ¿Están todos allí? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él.
Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Recordemos que la mesa era el escenario de encuentro, era el lugar de convocación del mundo antiguo, incluso de nuestro tiempo hoy. Así que la mesa es un lugar importante en el Evangelio, dado que la mesa, finalmente el gran encuentro de la mesa es la mesa de la Eucaristía o de la Santa Cena, donde Jesús parte el pan y dice: este es mi cuerpo, toma la copa y dice: esta es mi sangre, como una antesala de lo que será nuestra reunión como hermanos, compartiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús se sienta a la mesa. Versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, miren lo que Jesús está diciendo aquí. O sea, hay más sensibilidad y más humanidad en la mujer pecadora que en el fariseo consagrado. ¿Escucharon eso? Repeat, como dijo el gringo, repeat. Hay más sensibilidad y humanidad en la mujer pecadora que en el religioso consagrado. 21 siglos después, desgraciadamente, a veces vemos eso en la iglesia. Es decir, a veces hay más sensibilidad y humanidad en aquellos que nosotros hemos categorizado como pecadores, porque sencillamente pecan distinto a nosotros, que en aquellos que asumimos la fe en el Señor y que nos consideramos cristianos consagrados. Es decir, cuando la religión se vuelve una excusa para excluir, para segregar y solo para juzgar, y no un escenario concreto en donde de la experiencia de Dios yo sirvo a los demás y abro espacios para la misericordia que redime, que restaura al pecador. ¿Están conmigo aquí? Díganme si no. Yo a veces veo más sensibilidad y más evangelio, y esto es peligroso decirlo, pero tengo que decirlo. ¡Ay de mí! No, tampoco. A veces veo más evangelio fuera que dentro. Y las parábolas de la misericordia en Lucas tienen la intencionalidad de descuadrarnos con eso que los expertos han llamado la función interpelante, chocante de la parábola. ¿Dónde es que la parábola choca? Nosotros hemos domesticado los relatos. Ay, sí, qué chévere. Un samaritano que ayudó a otro man. Ay, Señor. Pero ojalá la parábola dijera eso. Es decir, sí dice eso, pero va mucho más allá. Ay, mire qué chévere, un señor que perdonó a 2 y Jesús lo atrapa con la parábola y le dice: tú eres ese, el que cree, el que vive por la vida de manera ingrata, el que cree que no tiene nada para celebrar, el que cree que la experiencia de Dios lo pone por encima de los demás mortales. No solo eso, sino que convierte la experiencia de gracia en una excusa para juzgar a los demás.
Tú eres ese, Simón. Tú eres ese. Versículo 48. Esto yo lo prediqué como en noviembre el año pasado, así que lo que voy a decir de la parábola realmente son dos cositas. Pero decía que hay más sensibilidad en la pecadora, más humanidad que en aquel religioso consagrado. Y a veces, como decía el pastor Marcos Díaz aquí el domingo, a veces en el tratamiento de nuestras dificultades y problemas, a veces encontramos más sensibilidad allá afuera que dentro de la comunidad eclesiástica. No estoy diciendo, no tiene que ser así. ¿Oyeron? No tiene que ser así. Y yo estoy en estos días leyendo un texto y quiero compartirlo. No lo tengo en mis notas, pero el Espíritu, el Señor me lo trae a continuación. Y es que yo decía, yo pensaba, caramba, así como piensa uno, caramba. Hay textos en la Biblia que hemos tomado como prescriptivos, que realmente son descriptivos. Es decir, hay textos que leemos en la Biblia y decimos frente a su lectura, no, tiene que ser así porque la Biblia dice, como cierto fatalismo y ya no hay nada que hacer, en vez de leerlo como algo descriptivo, pero que no tiene que ser así. Por ejemplo, hay un texto en Mateo 24, 25, en donde Jesús dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces la gente lee el texto y dice, claro, mire esta sociedad insensible, ya se está cumpliendo lo que la palabra dice. Ya nadie ama. En estos días reflexionaba con Dana ese texto. Porque lo que Jesús creo está diciendo es, pero no tiene que ser así. No dejes que la maldad te imposibilite para amar, para querer, para celebrar. ¿Sí? Es decir, hemos leído el texto como algo prescriptivo que tiene que ser así. Claro, la palabra se está cumpliendo, aleluya. Estamos en los últimos tiempos y puede que sí, pero no tiene que ser así. No dejes que tu corazón se congele, no dejes que la maldad congele tu corazón. Ya Jesús hablaba de Frozen, ¿no? Esa es la reflexión que hacía con Dana y María José. Ya Jesús hablaba de, ¿verdad, papi? Sí, mira, aquí dice, no dejes que tu corazón se congele. Solo el encuentro con el amor y la ternura pueden permitir que el corazón se sane, que se descongele la vida y nos puede permitir vivir abiertos para amar y ser amados, porque amar duele. Amén. Por ahí la frase popular dice, déjate querer que eso no duele. Eso duele y duele bastante. Todo aquel que ama tiene que estar preparado para salir de la relación herido. ¿Están aquí conmigo? Sí. Podemos orar e irnos ya. Ese texto de Génesis, por ejemplo, cuando dice que el hombre peca y cae, entonces dice, y tú estarás sobre la mujer y la mujer y tu deseo será sobre tu marido. Hemos tomado ese texto y hemos dicho, sí, el hombre es el jefe de la casa, porque el Génesis, no es un texto prescriptivo. No se nos está diciendo que así tiene que ser, se nos está narrando la ruptura que causó el pecado en las relaciones, pero Cristo Jesús vino a recomponerlo. Y esa es la gran noticia del Evangelio. Cuando Jesús cita el texto a la gente de Mateo 18, 19, les está diciendo eso. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Diga conmigo, dejará a la suegra y se unirá a su mujer. Esa es una buena noticia en el texto. Dejar a la suegra. Ese es el Evangelio, ¿no? Y se unirá, pero el texto dice, y llegarán a ser. Generalmente uno pone el énfasis en el dejar, pero no en el llegar a ser una sola carne. Es decir, una relación en donde las diferencias de género de esa cultura y la nuestra ya no marcarán la pauta, sino que ella va a mi lado, que yo voy a su lado y que juntos podemos construir. Porque el Evangelio que ha llegado a nuestra vida nos ha hecho libres para vencer esa dinámica de la cultura. Entonces, textos que descriptivos, no tanto prescriptivos. ¿De acuerdo? No tiene que ser así. No dejes que la maldad
congele tu corazón. No dejes que la maldad enfríe el amor. Resiste, ama. Ahora recordemos que Mateo no termina en Mateo 24, termina en Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28 al final? Vayan por todo el mundo y cuenten la buena noticia. Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Vamos bien? ¿Sí? Dice el versículo 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es una belleza. Este texto es para contemplar. Porque si uno lo predica, se lo tira. Hay textos en la Biblia que uno empieza a predicar y lo daña. Como dicen los poetas, la flor es mejor, la rosa es mejor contemplarla, no arrancarla. Se acaba el negocio aquí en Colombia, queda un poco gente desempleada. Más de todos los empleados contemplando no. Tus pecados te son perdonados. Es decir, aquí hay alguien que mira más allá del rótulo social y religioso. Se acerca a ella. Miren, el tiempo de Jesús, en las aldeas de Galilea. Esta es una reflexión sobre Jesús y las mujeres que tengo este lado, mi mano izquierda. La mujer estaba sujeta a su esposo o a su papá. Y si quedaba viuda y no tenía un hijo mayor que la sostuviera, tenía dos opciones: o la mendicidad o la prostitución. ¿Y saben qué hacían muchas de ellas? Miraban hacia el cielo, oraban, pedían perdón y se iban a vender su cuerpo, porque era eso o ver morir a sus pequeños. Lea, como decía Jaime Garzón, lea para que hablemos. Galilea en tiempos de Jesús. Como dice Santiago Benavides, ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo mira Jesús? Cuando creas que encontraste a alguien para odiar, para mirar con desprecio, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cuál es la historia que hay detrás? La historia que hay detrás de la que decidió abortar. La historia que hay detrás de la que se fue a prostitución. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? La historia que hay detrás del chico que está confundido con su identidad sexual, o de la chica. ¿Cuál es la historia? Que te sentaste, tomaste tiempo, esa pausa a la que nos invita la misericordia y a leer mucho más allá de los rótulos. La historia que hay más allá del tipo que en la calle te encontraste tatuado, todo tatuado. La historia que hay detrás del el tipo de la bolsa con su frasco de pegante. Esa pausa misericordiosa a la que nos invita el Evangelio. No para legitimar la falta y el pecado, no, el extravío, no, sino para asumirlo. Pero Dios nos enseñó en Jesús que el pecado se asume asumiéndolo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga una salida, tenga vida eterna. Tus pecados te son perdonados. Yo me imagino esa mujer, cómo salió esa mujer ese día. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿y este man quién se ha creído? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve tranquila, ve en paz.
Tu fe te ha liberado. Ese es el Éxodo, ¿no? Estas historias leídas en clave del Éxodo. Tu fe te ha liberado. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Sé libre, mujer. Vuela alto. Sé libre. Quedas libre hoy. Ahora, aquí en este texto encuentro que hay dos miradas. Por esas dos miradas va a ser la conclusión de esta reflexión esta mañana. ¿A cuántos han liberado ustedes? ¿A cuántos han liberado? Lo más precioso de estos relatos, hermanos, es que uno se da cuenta que cuando uno se acerca al perdido para mostrarle a Jesús y para que se convierta, también en esa conversión del perdido uno puede encontrar su propia conversión, su propia liberación, su propia redención. Bien, lo encontramos por ejemplo en el relato de Jonás, por ejemplo. Jonás termina salvado por los paganos a quienes va a predicar. Lo encontramos por lo menos en los relatos de Hechos de los Apóstoles, especialmente en el relato de Pedro y el tipo este que era soldado. ¿Cómo es? El centurión romano. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Rambo. Bueno, Cornelio. Ahí vemos dos conversiones, la de Cornelio y la de Pedro. Cornelio se convierte a la fe en Jesús. Y Pedro termina siendo convirtiéndose porque él dice, cuando narra la conversión a sus compañeros, dice, y Dios también se manifestó en Cornelio como en nosotros. Es decir, entender que Dios se manifiesta en otros, así como en nosotros, es ya de entrada un acto de conversión. Hay dos conversiones. Lo más bello de la tarea evangelística y misionera de la iglesia es que Dios también quiere que mientras vamos a buscar a otros, también nosotros seamos encontrados por Él. Por eso cuando la iglesia se encierra en las cuatro paredes y no hace misión, no evangeliza, y cuando hablo de evangelización no hablo de poner un bafle allá, y no, hablo de lo que ustedes son en sus realidades, en sus cotidianidades. Cuando no hacemos eso, cuando no, como decía, en estos días estuvimos reunidos con Elizabeth, la rectora del seminario. Ella hablaba de la reconciliación. Dice, cuando la iglesia no sabe que su misión es la reconciliación, algo está fallando en nuestra vocación como cristianos. Entonces, por eso cuando la iglesia se cierra, entonces empieza a rendirle culto a la norma, al libro, a esto, a lo que hacemos, y nos olvidamos de que somos iglesia para los demás. ¿Somos iglesia para quién? Para los demás. Así lo dijo este pastor alemán, no era un perro, ¿no? Un pastor alemán que murió en la cárcel, creo que a sus 42 años tenía, que se me olvidó el nombre de este man, hombre. El que escribió Su misión y resistencia, unas cartas de la cárcel bajo el régimen de Hitler. Pero él dijo, la iglesia solo es iglesia cuando es iglesia para los otros, para los demás. Es decir, cuando Dios nos llamó, la gran pregunta nuestra es, Señor, ¿en quién estás pensando? Lucas 1:8 dice, recibirán poder. Diga conmigo, poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí es fácil, ¿cierto? Que Jerusalén son los vecinos, los que piensan como nosotros. En Judea también es fácil porque es el departamento, somos iguales. Pero cuando llega a Samaria, ay. El grupo odiado por los judíos. Y cuando llega a los últimos de la tierra, los niños, las mujeres, los publicanos, aquellos mirados con recelo y sospecha,
ahí sí la puerca tuerce el rabo. Porque ahí sí que nos es complicado. Lo más bello de la misión es que Dios quiere que su iglesia todos los días se convierta a través de la conversión de otros. Por eso cuando la iglesia se encierra, termina rindiéndose culto a sí misma, a sus tradiciones, a sus textos, a sus libros, a sus dogmas, y olvida al que está afuera, y se vuelve entonces una religión. Y la religión tiene la siguiente particularidad: juzga, excluye y asesina. No hay nada más peligroso que un religioso fanático, como la política. Yo veo esas peleas en Facebook, todavía. ¿Cuándo nos pondremos de acuerdo para sanar el país? Igual en la religión. No hay nada más peligroso que un fanático religioso. Caramba, eso le huyo yo. En diciembre yo estaba en la tienda, ahí en la esquinazo de los Alpes, donde voy, a veces cuando estoy así desanimado, me tomo una chicha. Y, como no puedo tomar cerveza y nada de eso. Una o dos chichas, ahí está Servio, ¿sabes? Que yo paso ahí tomando chicha. Y entonces estaba la televisión y ustedes escucharon un caso de Ibagué de un chico que mataron. Y entonces estaban orando por él para que lo resucitara y mostraban, y eso fue noticia nacional, ¿se acuerdan? Y entonces ya el chico llevaba ahí como 3 días, 4 días. Y ahí sabía en el nombre de Jesús. Yo, una fe que valoro, ¿no? O sea, y entonces yo llegué a la tienda y estaba la noticia ahí. Y decía uno de los que estaba ahí comprando, no, es que eso es evangélico, y me miró a mí. Yo llevaba la camiseta de la iglesia, que tiene aquí esos evangélicos sí son, mejor dicho, yo llevaba así, y yo me tapé y dije, sí, claro, sí. Eso es lo que yo digo, ¿no? Aquí, sí. No, verdad, tienes toda la razón. Religiosos, mejor dicho. Cuando nos volvemos un gueto, ¿cuántas personas, hermanos? Como yo decía ayer en el ayuno, yo no sé qué, yo decía varias cosas, ¿no? ¿Cuántas personas necesitadas de nuestro toque? No porque seamos los chachos de la película, ni porque yo tengo más unción que el otro, ni porque, no. Mire, yo en estos días que atravesé una dificultad, a mí me escribió gente por Facebook, por el interno de Facebook, y yo decía que esta persona, que ni siquiera dice me gusta un estado mío, me escriba en este momento, debe ser que Dios está aquí. Que Dios está en la jugada. Hay un hermano aquí de la iglesia que viene al culto y se queda dormido ahí. Me escribió por interno diciéndome precisamente en ese momento, pastor, doy gracias a Dios por su vida, por todo lo que nos ha enseñado. Yo decía, yo pensé que él dormía. Y me ha servido eso para esto. Salir de nosotros mismos, ser salvados de nosotros mismos e ir al otro, hacer ese viaje misionero, ¿no? De salir de mi yo y de creerme siempre la víctima y mirar al otro con misericordia, como Jesús, así lo cantamos, dejaste el trono para mostrarnos la luz. Salió de sí mismo. Pablo va a decir a los filipenses, tengan ustedes, piensen como Jesús, que no consideró ser igual a Dios como cosa que retener, que aferrarse, sino que se vació. Salió de sí mismo y nos encontró en el camino y nos amó. ¿Cuántos se saben amados por Dios? Nos amó hasta el final y nos cambió el caminado.
nos cambió el caminar. Esto hay que celebrarlo, ¿cierto? Es una belleza. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Levantamos su nombre esta mañana, glorificamos su nombre. Amén. Incline su rostro ahí. Aún no vamos a terminar, pero incline su rostro y tengamos esta pausa. Señor, tú eres misericordioso. Aún tus actos de disciplina hacia nosotros, tus llamados de atención a veces fuertes, son muestra de esa misericordia. No la niegan, sino que la afirman como el padre que corrige a su hijo, que orienta, que sufre esa paternidad, que llora esa paternidad. Y en virtud de eso, orienta a su hijo, corrige, no está negando su amor, está afirmándolo, mientras que él toma sus propias decisiones. Gracias por salvarnos, por entregarte, por comprometerte hasta el final. No abandonaste. Las palabras en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, son el punto climático, la muestra final de lo que predicaste y viviste era cierto. Si hubieses tomado el camino de la venganza, entonces toda la estantería, todo el mensaje hacia atrás se hubiese caído. Pero terminaste diciendo, perdónalos, y con eso reafirmaste tu vida, tu mensaje de liberación, de salvación. Dejaste el trono para mostrar y de la tu nombre. Una vez más, dejaste el trono de tu trono a la cruz, de la cruz a morir. Tu nombre. Amén. ¿Cuántos de ustedes esta mañana aquí necesitan ser amados? Déjate amar. Déjate querer. Usted que nos está visitando esta mañana, aquí estamos para servirle. Acérquese a uno de los nuestros, pida ayuda, grite como gritó aquel desgraciado. Usted no es un desgraciado, pero aquel desgraciado junto al camino: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, he sido excluido por la religión. Jesús acerca y le dice: ¿qué quieres que te haga? Yo quiero ver. Y bueno, está bien. Recibe la vista. Jesús se acerca desde la necesidad y causa liberaciones. ¿Cuántos están conmigo todavía aquí? Sí. Ora al Señor para que esta semana le ayude a tocar a alguien, a alcanzar a alguien. Yo sueño con una iglesia toda comprometida, donde ya los valores de este mundo, y cuando hablo mundo, no hablo mundo de que la mujer no se pinte y que no se ponga pantalón, eso no es el mundo. El mundo es, tú sabes, que los valores de este mundo ya no la convoquen, sino que la convoquen los valores del reino. Ese modelo de ciudadano que el Sermón del Monte pretende formar. Felices ustedes los que lloran, porque serán consolados. Felices ustedes los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados. Felices cuando por mi causa los persigan y los vituperen, porque así hicieron con los profetas. Es decir, ustedes se parecen a aquellos. No que nos persigan porque como el año pasado que persiguieron un poco de políticos evangélicos aquí y salieron diciendo, es por la fe. No, era por la fe, era por sus proyectos políticos. Que matizaron con fe, que usaron los púlpitos de iglesias, de las iglesias propias y extrañas para hacer política. Entonces, no, nos están persiguiendo por la fe. No, Señor. Una cosa es la fe y el reino y otra cosa es su proyecto personal. Por eso que te están persiguiendo. Tienes que revisarte a la luz del evangelio. Y quisiera terminar con 3 cosas. En Lucas 6:46, no lo busques, solo para ese texto ya lo veíamos, solo que quiero recoger para este tema de las parábolas de la misericordia en Lucas. Jesús hace una pregunta incómoda o una afirmación en clave de pregunta. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Qué es lo que Jesús ha dicho? Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esa es la gran declaración que transversa el texto de Lucas 6. Eso es lo que Jesús ha dicho. A nosotros nos gusta a sacar la frase fuera de contexto y de pronto decir otras cosas que están bien. Pero allí en el contexto, lo que Jesús ha dicho y donde fundamenta su queja es decir, ustedes no están siendo misericordiosos como el Padre. En pocas palabras, Jesús es Señor en donde hay una comunidad que practica lo que Él dijo, que es como el Padre, reflejo de aquella misericordia que se ha manifestado concretamente en Jesús. Amén. Entonces Jesús es el Señor donde se ama al enemigo, donde se sirve al que nos aborrece, allí Jesús es Señor, donde se devuelve bendición por maldición, Jesús, mostramos con eso que Jesús es nuestro Señor, donde se renuncia a la ley del desquite y la venganza, allí Jesús es Señor. Jesús es Señor donde se promociona el bien de los demás y no simplemente nos desprotegemos del mal de unos pocos, allí Jesús es el Señor. Jesús es el Señor donde se renuncia a ser un estrado judicial y nos convertimos en una comunidad que ama, allí Jesús es el Señor. Jesús es el Señor donde se toma el camino de la autocrítica para una mejor sanidad de las relaciones, es decir, para limpiar la interioridad y no sencillamente estar juzgando a los demás a primera vista. Allí Jesús es el Señor. Cuando una comunidad vive así, entonces mostramos que Jesús es el Señor de la iglesia. Pero ¿cómo lo hemos leído nosotros? ¿Cómo lo hemos leído nosotros? Vamos a ir allá, vamos a conquistar allá, vamos a tomar alcaldía, porque Jesús es el... Es decir, haciendo todo lo que Jesús no manda y criticó. Es decir, qué bueno porque un creyente, yo soy creyente de estas cosas, llegue a estas estancias. Pero como alguien formado para eso, que ha sido formado, instruido para eso y que se ha ganado, si es un cargo de elección popular, que se gana sus boticos en el fragor de la batalla y con argumentos y proponiendo. No porque yo digo, mucho gusto, yo me llamo Giovanni Caballero, soy evangélico, ustedes son evangélicos, yo me estoy lanzando, ustedes tienen que votar, por tanto, igual voten por mí. Oye, ¿y dónde está tu plan? ¿Dónde están tus ideas? ¿Dónde está tu construcción política? Porque la palabra lo catapulta eso, a formarse para que vaya y allí sirva a los demás. Si Dios te ha llamado para eso, habla conmigo, ora al Señor y te apoyaré. Es decir, no a votar por ti. Si me convences, es decir, te pastorearé. Así me tocó un muchacho en San Marcos, al consejo.
Y hermano, yo voy a ese evento donde me invitaste, voy aquí como tu pastor, no como un voto. Ay, ahí viene un voto, qué chévere. No, no. Y mira cómo camina bonito ese voto. Entonces, Jesús es el Señor. ¿Dónde, hermanos? Donde hay una comunidad que refleja al Padre de misericordia. Donde hay hermanos que aman al enemigo. Jesús es el Señor allí. Puede que no salga por las noticias, ni por los periódicos, ni sea una gente importante, ni por las revistas importantes, y esas facilidades, no. Pero se construye sociedad desde abajo. Jesús es el Señor donde se sirve al que nos aborrece. Oye, este man me está sirviendo, yo tanto daño que le hice. Y eso genera conversión. Mira, yo voy a contar este testimonio aquí. Y esto sí es verdad que esto sí hay que sacarlo. Pero escuche bien. Esto es el Evangelio. El Evangelio. Cuando yo llegué a la iglesia en San Marcos, había una hermanita querendona. Esas hermanas que se creen dueñas de la iglesia y el mundo y sus alrededores. Quería decirme cómo actuar, cómo andar. Unas relaciones tensas al principio. Yo me enteré incluso que ella había estado detrás de un proceso para que yo no llegara a la iglesia. Luego después yo llegué, yo era un pelado de 31 años. Imagínense. Eso hace 5 años. O sea, yo llegué al seminario así, corroncho. Y yo dije, bueno, ¿cómo amo a esta señora? Me le metí por el tema del hijo enfermo. Y me sentaba con él, lo invitábamos a la casa y empezamos allí. Una relación tensa. Para no alargarles el cuento, cuando llegamos aquí a Cartagena, como a los 2 años, 3 años, ella hacía un curso de manejo en el pueblo. Y la escuela de manejo era dirigida por un expara conocido en el pueblo. Ese día él iba dando su clase, ella iba conduciendo, lo fueron a matar a él y le dieron a ella también. Cuidados intensivos. Aquí estuvo en la clínica, nosotros la fuimos a visitar. Luego ella casi del otro lado. Estuvo más allá que acá. Ese señor de la imagen esa de la muerte, ¿cómo es? Con el trinches, con el gancho, ¿cómo se llama eso? Estaba ahí al pie de la cama esa. Yo lo olía. La recibimos en casa después que salió. Delgadita, llevada. Mi esposa la bañaba. Era una docente. Ella es una docente. Una persona que creo hoy nos estima mucho. Y nosotros a ella, ¿no? Mi esposa la bañaba. Te mudaste para su cuarto, ¿no? Te mudaste para el cuarto de ella para estar pendiente si le daba algún patatús a mitad de noche o el medicamento. Porque la familia no podía estar acá. Es un asunto, ustedes saben, donde hay un arma de fuego involucrada. O sea, eso es un asunto que cobra otros matices. ¿Cómo se llama eso? Evangelio. Llegó el momento para vengarme. Así era que te quería ver. Dice la palabra que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Pero el triunfo del que Pablo habla en Romanos 8 es precisamente ese. El triunfo del servicio. Como oveja que fue al matadero, no abrió su boca. ¿Cómo se llama eso? Evangelio. Servir en contextos difíciles, complicados. Eso lo borramos, ¿viste? Esa parte la. El segundo texto que quería mencionar es ese texto que Miguel Pulido y el pastor Marcos Díaz nos traían a colación
los dos con perspectivas distintas del texto tal vez. Pero hay una pregunta en Mateo 18:33. Y en narrativa las preguntas son para el lector. ¿No debiste tú hacer misericordia de tu consiervo, así como yo también estuve en misericordia de ti? Esa es la pregunta para la comunidad mateana que lee el Evangelio. Así como Dios te perdonó a ti, ¿no debes tú también perdonar a los demás? Si la misericordia entonces debe transformarnos, y aquí está entonces el carácter ético y moral de la misericordia. Porque algunos preguntan, pastor, entonces misericordia, ¿y el pecado qué? Pues aquí está la dimensión moral. Aquel que ha sido visitado por la misericordia lo transforma. Y se espera que especialmente transforma las relaciones. Se espera que este hombre actúe con misericordia, pero no. Hermanos, ¿cuántas veces nuestras experiencias de gracia se han convertido más bien en fuentes de exclusión para los demás? Y llegamos a la iglesia y cantamos aquí, ya libre soy, Dios me salvó, sublime gracia del Señor, que a un infeliz, mire, lo más infeliz que a uno le puede pasar es que después de ser un infeliz no se acuerde que fue un infeliz. Es un trabalengua así. Es decir, que hoy, después de ser mariposa y estar volando a las alturas, se le olvide que ayer era un simple gusano. Hay una comunidad de Mateo 18 que denuncia y dice el texto, y se entristecieron sus consiervos. Y la comunidad denuncia y dice, Señor, aquel que tú perdonaste mucho no fue capaz de perdonar, y se indigna la comunidad y denuncia el acto inmisericordia de su consiervo. Y en tercer lugar, el texto que leíamos es una predicación como para una reflexión como para 2 horas. ¿Están preparados? El texto que leíamos, 2 visiones, 2 miradas, una sola mujer, una mujer pecadora. Como había una novela hace un rato, no sé si los Estelas se acuerdan. 2 mujeres, un camino, ¿de acuerdo? Dos mujeres, un camino. 2 hombres, una mujer. 2 visiones. Uno, la visión del religioso, criticona, recelosa, sospechosa y excluyente. Él lo veía desde su código de pureza, que le prohibía la contaminación y que lo invitaba al aislamiento para mantener la pureza. Y tenemos que tomar una decisión aquí, hermanos, porque también nosotros hemos creado nuestros propios códigos de pureza. O nos guiamos por el código de pureza que nosotros hemos construido. Vamos a verlo un poco más en el texto de la parábola del samaritano. O nos guiamos por el código de misericordia que Jesús nos enseñó. La otra mirada, la mirada de Jesús. Y Él le dice, Simón, mira a esta mujer. Ya no como una pecadora. Y lo confronta con la sensibilidad y la humanidad de la pecadora. Pero una cosa que dice, oye, esta ha hecho más. Y la critican por esto. Y mira la sensibilidad. ¿Cómo se ha tirado este proyecto encima? Jesús confronta a Simón, al religioso, con la sensibilidad y la humanidad de la supuesta pecadora o de la pecadora. Lo invita a ver la pecadora con otros ojos. Y esto que yo he llamado en alguna parte de mis cosas que hago, la recategorización del pecador. Ya no ver al pecador
como un escenario donde la ira de Dios se manifiesta, sino como un escenario donde la gracia de Dios puede manifestarse a través de esa pausa misericordiosa que redime al otro y que nos redime a nosotros. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, hablando de la mujer pecadora, de esta mujer del perfume, va a decir: mire, esta mujer ha hecho bien. Y en cualquier parte donde se predique el Evangelio, se recordará esta historia en memoria de ella. Qué belleza, ¿cierto? Es decir, será un perfume para toda la vida. No dejes que el relato muera. No dejes que el relato de aquella mujer deje de incomodarte, de sacarte de casillas, de ponerte a pensar en memoria de ella. Es una frase que se usaba en las primeras comunidades para la celebración de la cena del Señor, donde la mujer finalmente es la que mantiene la memoria viva del resucitado en medio de la comunidad. Nunca olvides que ayer fuiste gusano antes de ser hoy mariposa. Nunca olvides que fuiste esclavo ayer y que hoy eres libre. Libre no para poner por encima a los demás, sino para tocar a un esclavo, para convocar a un gusano. Nunca olvides que estás aquí por purita gracia. No conviertas la gracia en desgracia. Amén. Que el Señor nos